siguiente. Ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ya? Muy bien, aquí este es otro tema donde ustedes tienen que tomarle un poco de atención ya a esta parte, ¿ya? Ecuaciones diferenciales de orden superior se refiere a las ecuaciones diferenciales de derivada mayor que 1 que está en la ecuación diferencial. La variable dependiente respecto de la variable independiente. Esta parte, y no solamente esta parte, sino la anterior, también todo a partir de aquí nos estamos estudiando para hacer la modelación. Tal vez en la materia todavía vamos a hacer un poco, pero pueden hacer en la maestría, en otro más allá. Las ecuaciones diferenciales son de utilidad importante, ¿ya? Entonces, ecuaciones diferenciales de orden superior son aquellas ecuaciones diferenciales que tiene como derivada de orden mayor que 1. Esta es la forma de la ecuación diferencial. No se olviden, esta es la básica, esta es la principal, si quieren llamar, así lo vamos a llamar aquí. Esta es la ecuación diferencial que debemos saber, muy feo se va a decir, fíjense, principalmente, aquí está. A sub 0x, a sub 1x, a sub 2x, a sub n hasta a sub ny, nx son funciones, se llaman coeficientes de la ecuación diferencial. Son funciones de x, ¿ya? Pueden ser estas funciones de variable x o también pueden ser constantes, ¿ya? Y la derivada de orden n respecto de x, n-1, n-2, hasta que tenemos la derivada de primer orden y la variable y, que es la función incógnita. Entonces, las funciones son los coeficientes y estas son las derivadas. Y igual a f de x es la función incógnita o la función que se pretende encontrar al resolver la ecuación. Q de x es una función de variable x que resulta de las derivadas de la función. No está de adorno acá, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación diferencial de orden superior. Se refiere de orden porque la derivada es enésima, ¿ya? Vuelvo a repetir, esta es la fórmula de la ecuación diferencial de orden n, podemos decir, con coeficiente a sub 1, a sub 2, a sub n, que son funciones de variable x o también pueden ser constantes. Las derivadas de orden n, o sea, la derivada de orden n de la función y la función incógnita y q de x, la función de x que resulta de las derivadas. Esa es la función general de la ecuación diferencial de orden superior. Lo llamamos 1 por eso es, ¿ya? Entonces, ecuación diferencial lineal. Atiendan acá, esto es para las preguntas que nosotros hacemos en examen. Fíjense, se define así cuando la función q de x, escuchen bien, estoy hablando de esta función principal. Es cuando la función q de x, ¿ya? Aquí un poquito vamos a reducir ahí, si se ve, ya hay mejor. La función q de x y los coeficientes dependen solamente, únicamente de variable x. No dependen de y, ni de otra, ni de una derivada de y. O sea, es lineal, ecuación diferencial lineal es cuando los coeficientes son de variable x, ¿ya? Y también la q de x. ¿Ya? Entonces, ejemplo,
Esta es una ecuación diferencial lineal. El coeficiente de este es 1, el coeficiente de esto es 2x, y de esto es 1, y la función q de x es de variable x. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal. Esto también es una ecuación diferencial lineal de cuarto orden. La derivada de cuarto orden. Fíjense, la derivada se pone entre paréntesis, así como está. Entonces, el coeficiente de este es 1, x cuadrado, 2x, 2 y 4. ¿Ve? Que son constantes o de variable. Y la q de x es de variable x, x cuadrado y. Entonces, esa es una ecuación diferencial de orden superior lineal. ¿Ya? Aquí, la ecuación 1 es de, aquí por ejemplo, esta es de segundo orden y es ecuación diferencial lineal. Se transforma en una ecuación de diferencial de orden n si n es 2. Aquí, por ejemplo, ecuación diferencial lineal de segundo orden ambos. Esto es 1, 3x, 2 y x cuadrado, todo de q de x. Entonces, esa es ecuación diferencial lineal de orden superior. Esta de segundo orden y esta de orden superior. Claringo. Se define cuando las funciones q de x y los coeficientes son de variable x. Dependen únicamente de variable x. Problema de valor inicial. Esto nosotros habíamos hablado también en ecuaciones diferenciales de primer orden. Se refiere a las condiciones. O sea, en otras palabras, es cuando yo resuelvo una ecuación diferencial y mi solución es la solución particular, no general. Quiere decir, es una solución particular donde puedo determinar las constantes. Atiendan acá, ¿qué quiere decir el valor inicial? Que esta ecuación diferencial está acondicionada a valores que puedo determinar en puntos específicos, denominado también problema con valores de frontera. Eso es lo que dice nuestro libro, por ejemplo. Consiste en resolver una ecuación diferencial de orden n. En este caso, nosotros habíamos resuelto anteriormente ecuaciones diferenciales de primer orden, en que la variable dependiente y sus derivadas se especifican en diferentes puntos, los valores prescritos denominados también condiciones de frontera. Esa es una palabra técnica. En otras palabras, tengo que tener condiciones. ¿En qué punto voy a resolver? Aquí atiendan una cuestión. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, yo debo tener dos condiciones, ¿ya? O perdón, tres condiciones. Si la ecuación diferencial es la ecuación diferencial es de segundo orden, tengo dos condiciones. Si es de tercer orden, es tres condiciones. El número de condiciones que debe tener la ecuación diferencial es igual al orden de la ecuación diferencial si yo quiero resolver o determinar las constantes. Esta es la ecuación diferencial de orden superior, de orden n, la que escribí hace rato. Si quieren, a esta ponemos la ecuación 1 que estábamos diciendo. Aquí, entonces, está sujeta a las condiciones. Fíjense, la primera condición siempre es para y. Y, x sub 0, y sub 0. Y', x sub 0, 1. O sea, el mismo punto. Y segunda, el mismo punto, pero va a ser 2. Y así sucesivamente hasta y sub n-1, x sub 0, y sub i. ¿Qué quiere decir? Se busca una función definida en un intervalo i que contenga los puntos x sub 0 que satisface la ecuación diferencial con las condiciones iniciales de n especificaciones en x sub 0. Eso es lo que les decía. Quiere decir, el orden de la ecuación diferencial es igual al número de condiciones. Por eso a veces yo sé equivocarme en el examen. Ustedes tienen que corregir si es que me he equivocado o pueden observar.
Por ejemplo, aquí, atiendan acá. Dice, resolver la ecuación diferencial. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? De tercer orden. Por lo tanto, mis condiciones tienen que ser tres. Uno para la función, otro para la primera derivada y otro para la segunda derivada. ¿Ve? Entonces, tres condiciones para la función, para la derivada y para la primera. Si fuera de cuarto orden, cuatro condiciones. Entonces, bueno, luego vamos a aprender a resolver. Primero, fíjense, la solución general de esta ecuación diferencial, después vamos a aprender a resolver. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Ahí está. Esa es la ecuación diferencial. Entonces, Y, C1, C2, C3. Y también aquí recuerden que el número de constantes es igual al orden de la ecuación diferencial. Esta es de tercer orden, por lo tanto, tengo que tener tres constantes. Esta es la solución general. Ahora, determinamos las constantes con las condiciones. Y0, Y01 y Y segunda 0 menos 7. Entonces, ¿qué hago yo? La solución particular es esta de acá. Vamos a aprender después más atrás. Hemos determinado las constantes y la solución particular es esta. Entonces, en la gráfica, nosotros hacemos lo siguiente. Esta es mi función. Encontré las soluciones, aquí está. Esta, por ejemplo, vamos a graficar. Está graficado aquí, ¿ya? ¿Sí o no? Pero si quieren, vemos acá, miren. Aquí en el derive. Vamos a hacer. Esa es la función. Ahí está. Ah, no, este no copiamos, ¿no? Vamos a copiar este. Copiar. Vamos a derivar, vamos a graficar, esa es la que está ahí. Ahí está. La E de Eudal hay que poner aquí para graficar. Aquí está. Eso. Y que también aquí hay otra E. Lista. Esa es la función. Ya. Ahí está. Vamos a graficar. Y esa es la función. Ahí está. Esa es la función. Un poquito. Hacer un poquito más. Creo que está así. Esa es la función. Ahora, la derivada primera. Aquí está. Derivada primera. Ahora vamos a graficar eso. Y esa es la derivada primera. Ahí está la derivada primera. Ahora la derivada segunda. Si quieren esta derivada segunda. Segundo orden. Ahí está, esa es su gráfica. La derivada segunda. Ahí está. Esa es la derivada segunda. La función, la derivada primera y la derivada segunda. Y entonces nosotros tenemos aquí. Y todos son en el mismo punto. Fíjense, para la función es 0, 0. Ahí está, pasa por 0. Para la primera derivada es 0, 1. Ahí está, también pasa por 0, pero para y es 1. Para la derivada segunda, la función es menos 7. Es justo, aquí está, 0 también menos 7. Entonces, eso quiere decir condiciones iniciales o lo que habíamos dicho, lo que se llama aquí problema de valor inicial o llamado también problema de frontera. Estamos resolviendo la ecuación diferencial para un punto específico. Está acondicionado a calcular las constantes en ese punto de manera que podemos hallar la ecuación o la solución particular determinando las constantes. ¿Ya? A eso se refiere problema de valor inicial o valor de la constante. Ecuación diferencial homogénea. A ver, un ratingo. Voy a ir acá a esta ecuación. Atiéndame un ratito.
a esta ecuación. Mire, después lo vamos a mostrar ahí. Quiero explicarles lo siguiente. Se llama función homogénea de esta cuando Q de X es 0. Cuando Q de X es distinto de 0, como está aquí, es no homogénea. ¿Entendido? Y de coeficiente constante es cuando todas las A son constantes. Y de coeficiente variable es cuando los coeficientes A sub 1 son variables. Y puede ser entonces homogénea de coeficiente constante y homogénea de coeficiente variable. Puede ser no homogénea de coeficiente constante y homogénea de no homogénea de coeficiente variable. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces acá lo siguiente, fíjense. Ecuación diferencial homogénea. Ahí está lo que les dije. Se dice que una ecuación es de orden si Q de X es 0. Ahí está. Ecuación diferencial no homogénea. Se dice cuando de orden n, cuando Q de X es distinto de 0. Esta es la forma de la ecuación homogénea. Es esa. Ahí está. Ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Eso es homogénea y no homogénea cuando Q de X es diferente de 0. Ahí está. Esa es ecuación diferencial homogénea y no homogénea. Ejemplo. Esta es ecuación diferencial homogénea de orden 3 y coeficiente constante. ¿Sí o no? Esta es ecuación diferencial no homogénea, pero de coeficiente variable. Esta es no homogénea de coeficiente variable. Esta es homogénea de coeficiente variable. Esa es la forma de clasificar las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ahora atiéndame acá. También hasta ahí ya estamos hablando de eso. Ahora vamos a hablar del operador lineal, el operador diferencial, si quiere. ¿Qué es el operador diferencial? De orden n es la forma general, se define como LY, si quieren. O sea, si quieren, son el operador diferencial, es la parte de la ecuación diferencial con sus propios coeficientes, pero en vez de la derivada nosotros denotamos con una D, que es la derivada. O sea, en otras palabras les quiero decir, para resolver o para ir escribiendo una ecuación diferencial de orden n, incluimos una variable, no incluimos, sino que se escribe como una variable y transformamos la ecuación diferencial en una ecuación común que tiene como incógnita esa variable nueva que pongo, en este caso D, porque es derivada. Otros ponen lambda, otros ponen la inicial de su corteza, no importa. Pero con esa variable indica la derivada. Voy a hallar un resultado en función de la derivada. Entonces aquí en vez de decir dn derivada enésima respecto de x enésima, pongo d. Y aquí dn menos 1 igual, pongo en d, que sería que también es, digamos, la derivada. Y entonces ese es el operador diferencial o el operador lineal, si quieren llamar. Por ejemplo, la derivada se indica con una letra D mayúscula, según yo. En algunos libros utilizan lambda, otros K, otros N, no importa, pero nosotros lo vamos a llamar D. Por ejemplo, dy de X significa dy. D segunda de X cuadrado, D cuadrado. dn, entonces, D sub I. O D sub N debía ser, pero yo lo puse D sub I
especificar que n es un número, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial homogénea sería el operador igual a 0. La no homogénea sería el operador igual a q de x, ¿ya? ¿Entienden? Por ejemplo, acá, a ver, aquí están los ejemplos más bonitos. Esta es mi ecuación diferencial. Y tercera menos 2y segunda más 5y' más 6y igual a 0. Entonces yo para resolver esta ecuación diferencial, aquí hay que indicar sí o sí esta, sí o sí. Si no indicas, no, para mí la D quiere decir cualquier cosa. Entonces se convertiría en D cubo menos 2D cuadrado más 5D más 6y igual a 0. ¿Por qué? Porque esta, mi variable D, es la que voy a buscar. Y cuando encuentre la D, esa es la derivada, una derivada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es no homogénea. Entonces, D cuadrado menos 5D más 3 igual a X cuadrado por seno de X, ¿ya? Entonces, en algún ejercicio yo puedo decir no poner esto, pero puedo escribir esta. Resuelva esta ecuación. Entonces, ya ustedes resuelven y encuentran. Y también cuando yo encuentre D, puedo plantearme la ecuación diferencial teniendo los valores de Y, o perdón, de D, que es la derivada, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esto es importante. Ahora vamos a ir a lo que es teoría de soluciones. ¿Cuándo una solución de la ecuación diferencial es linealmente independiente y cuándo es linealmente dependiente? ¿Ya? Entonces dice, en una ecuación diferencial de orden n, existen soluciones que son funciones reales, o sea, los resultados. Entonces es posible determinar la dependencia o independencia lineal. Atiendan bien a ver si me van a entender aquí. Siempre se chipan y no saben cómo determinar cuándo es dependiente lineal y cuándo no es dependiente lineal. Miren, según las funciones, la solución pueden haber y1, y2, y3, y sub n, es un conjunto continuo en un intervalo C1, C2, Cn son sus constantes, ¿sí o no? Las constantes arbitrarias que dependen, que pertenecen al intervalo desde A hasta B, no todos nulos. Estas constantes se determinan de las cualidades de las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, se dice que estas soluciones tienen dependencia lineal, escuchen bien, si la suma del producto de las funciones por su constante es igual a 0. O sea, encuentro funciones que son solución. ¿Cuántas son? Por decir 3 soluciones, va a haber 3 constantes. Entonces, el producto de las constantes por las funciones es igual a 0. Entonces digo que tiene dependencia lineal. C1 igual a C2 igual a C3 igual a Cn igual a 0. Eso. ¿Cuándo no es independencia lineal? ¿Cuándo es independiente lineal? Cuando el producto de sus funciones solución por su constante es distinto de 0. O sea, vale decir que C1, C2, C3 son distintos de 0. ¿Entienden? Eso quiere decir. ¿Ya? A ver aquí si vamos a entender. Determinar si las funciones dadas son linealmente independientes o no. Estas son mis soluciones. Y1 igual a X, Y2 igual a 2X y Y3 igual a X cuadrado. Si es linealmente dependiente, esto debería dar 0, ¿sí o no? Escribir la ecuación, C1, C2 igual a 0 es 1.
determinar la derivada primera, es eso. Luego, C3 igual a 0, reemplazo, y C menos 1 igual a 2. Entonces aquí, conclusión. C1 es menos 2, C2 y C3 igual a 0. Entonces, Y1, Y2 y Y3 no son linealmente dependientes. No es igual a 0 el producto. ¿Ya? Pero ese es un método para determinar, medio que a mí personalmente no me convence mucho. No me convence mucho porque hay que determinar la derivada, la primera, la segunda y hasta eso. Fíjense, aquí por ejemplo, de esto determino la derivada primera y ahí tengo. Y la otra de aquí y después voy reemplazando y no se demuestra que son iguales las tres. Ahora atiendan acá. Este es el que no falla, el teorema del Gromskiano. Leon Gromsky es el que demostró mediante una matriz, mediante una matriz n por n de las soluciones, conociendo esta matriz n por n y las derivadas de orden n-1. Entonces ahí se puede determinar si la función es linealmente dependiente o no. Esto es el autor Leon Gromsky, también se llama el Gromskiano, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense, se coloca una matriz, dice, se determina una matriz n por n con el conjunto de soluciones y1, y2 hasta n y las derivadas de orden n-1, donde n es el número de funciones solución, por lo tanto se escribe en las filas. ¿Cuál es la fila? Esto de acá, ¿sí o no? La fila es eso, ¿sí o no? La columna es esto de acá. Entonces, de orden n, ¿ya? Donde la fila y el número de funciones solución y en las columnas se escribe la derivada n-1 de cada función. Fíjense, atiendan. Las soluciones, si son linealmente independientes, fíjense, y1, y2, y3 y y sub n son las soluciones. Entonces escribe aquí y1, y2, y3 y yn. En la segunda se escribe la derivada primera de y1, derivada de cada uno, derivada segunda hasta n-1. Vale decir lo siguiente. Si son 4 soluciones, ya entonces la primera es la derivada y la última es la tercera derivada. O sea, es n-1. Si fueran 3 soluciones, la primera es la función, la segunda y la última es la segunda derivada. ¿Entienden? O sea, en las filas se escribe la función y sus derivadas, en las columnas la derivada hasta orden n-1. La función, la primera, la segunda, hasta la derivada n-1 de cada función solución. Ejemplo más claro, aquí está. Atiendan acá. Aquí, función solución es y1 e a la 3x, y2 e a la menos 3x. Esto lo van a contactar en los prácticos. Son soluciones de la ecuación diferencial homogénea y segunda menos 9y igual a 0 en el intervalo. Determinar si son linealmente independientes aplicando la fórmula del Gromskiano. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Cuántas soluciones son? 2 nada más. Entonces, ¿la derivada cuánto es? ¿Segunda o primera? Primera, ¿no es cierto? Fíjense, entonces coloco la solución. La primera fila es la función tal como está. E a la 3x, e a la menos 3x. Y la segunda es la derivada de esto. Derivada de e a la 3x, 3, e a la 3x. La derivada es menos 3. Y luego resolvemos el determinante. Esto por esto menos eso. Y entonces da menos 6. Entonces,
se demuestra que la función son linealmente independientes. O sea, si el resultado del gronquiano da distinto de 0, no tienen dependencia lineal, son linealmente independientes. Si el gronquiano da 0, el resultado de la matriz, entonces es linealmente dependiente, más fácil que el anterior, ¿ya? Entonces, si el resultado de la matriz o del determinante, perdón, no matriz, del determinante es 0, tiene dependencia lineal. Si es distinto de 0, como en este caso es menos 6, entonces tiene independencia lineal de las soluciones. ¿Entendido? Eso con la práctica ustedes van a hacer en distintos ejercicios. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora atiendan acá. Vamos a hacer ahora ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante. Vamos a ir a aprender y a resolver ecuaciones diferenciales de coeficiente constante. Habíamos dicho que las homogéneas es Q de X igual a 0, donde A sub 1 son constantes. O sea, los coeficientes de la derivada son constantes y además Q de X igual a 0. ¿Cómo se resuelve estas ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante? Aquí va. El orden de la ecuación de la derivada, realizar una sustitución con la letra D, habíamos dicho hace rato. Yn, ¿qué quiere decir? Derivada enésima, entonces igual a D sub I. Si esta fuera derivada cuarta, entonces D a la cuarta. Escribir el operador lineal f de y igual a 0. Este es el operador f de y. O sea, es una función de variable D. ¿Ya? Resolver esa ecuación como cualquier ecuación de la forma f de igual a 0, donde la incógnita es la letra D. ¿Ya? 4. Los valores encontrados de D son raíces de la ecuación diferencial que pueden ser raíces reales o raíces complejas. ¿Entendido? O sea, esos son los pasos para ir aprendiendo a resolver una ecuación diferencial. Yo lo puedo poner en la computadora a hacer, pero no se trata de eso. Fíjense. Entonces, primero vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales con raíces reales no repetidas. ¿Ya? Ecuación diferencial tiene raíces reales no repetidas. La solución de la ecuación tiene la forma. Atiendan acá. Y igual C1 elevado a la E a la D1X, C2E a la 2X, C3E a la D3X y hasta Cn igual a la D sub IX. O sea, quiere decir cuántas raíces va a tener. En este caso, raíces iésimas. ¿Ya? Entonces, atiendan. Aquí va el ejemplito. Fíjense. Vamos a hacer aquí abajo. Ahí está. Miren. Determinar la solución de la ecuación diferencial. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Es de tercer orden. Entonces, lo primero que se debe escribir de esta manera, escribir el operador. Para mí, la derivada lo represento por la letra D. D de y de x. Si usted no pone esto, aunque resuelva todo esto, yo le voy a poner mal, porque no me está indicando qué quiere decir la letra D. Para mí, la letra D significa derivada de y respecto de x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial se transforma en una ecuación común y corriente d cubo menos d cuadrado menos 6d y igual a 0. Este es el operador diferencial o operador lineal. Luego,
resolvemos esa ecuación, una ecuación común y corriente que tiene variable d. Fíjense, d cuadrado menos este, entonces d1 es 0, d2 es 3, d3 es 2. Entonces, mi solución será y igual c1 e a la 0x, c2 e a la 3x y c3 e a la menos 2. Escribiendo mejor, esto sería la solución. ¿Qué solución es? Solución general con las constantes. Ahí está. Esa es la forma de resolver cuando la ecuación diferencial tiene raíces no repetidas. Cuando es raíces repetidas, si las raíces son reales repetidas, se dice también que tiene multiplicidad de n raíces. Multiplicidad quiere decir raíces repetidas. La solución tiene la forma, fíjense. Si D1, D2, D3 y D sub n son iguales, por decir que, ¿qué quiere decir iguales? Cuando, por ejemplo, aquí voy a escribir antes, cuando sé que son igual. Por ejemplo, así. Voy a hacer en una ecuación común. Miren, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de esta forma. A ver, aquí lo que decíamos nosotros en ecuaciones comunes, nosotros decíamos que eso es igual a 0 que tiene una solución, pero en ecuaciones diferenciales nosotros decimos que tiene raíces repetidas o raíces también de solución de n multiplicidad en la ecuación diferencial, ¿ya? De la ecuación diferencial. Pucha, está lerda mi computadora. Quiere decir n multiplicidad, quiere decir elevado. Las raíces son iguales, en otras palabras. Raíces iguales. Por ejemplo, lo que les decía acá. Si yo voy a escribir, por ejemplo, así, raíz x, por ejemplo, x menos 2 elevado a 3, ¿ya? Esta ecuación sea igual a 0. Cuando yo resolvía la ecuación, el resultado de esta ecuación es x igual a 2, ¿sí o no? Pero no es igual a 2. Es 3 veces la, el vaso. 3 veces es el 2. Quiere decir que la ecuación diferencial tiene 3 veces 2, que quiere decir que las soluciones repetidas son 3 veces 2. ¿Ya? Eso quiere decir multiplicidad 3 sería. Aquí vamos al ejemplo. Fíjense. Determinar la ecuación diferencial, o sea, determinar la solución. Esta ecuación diferencial, ahí está. Primero escribimos el operador. D igual de y de x. Aquí, d cubo menos 3. Entonces, esto se transforma en una ecuación diferente, en una ecuación d menos 1 al cubo, igual a 0. Entonces, de aquí resolvemos D1, pero está repetida 3 veces, entonces es de multiplicidad 3. Entonces, quiere decir que la ecuación diferencial tenía soluciones de 1, 1, de 2, 1 y de 3, 1. Pero la clave aquí no es tanto eso, sino es escribir la ecuación diferencial. Y1x, Y igual C1x, E a la X. C2
x e a la x y C3 x cuadrado a x, ¿no es cierto? Entonces, las soluciones están en el exponente x, que es 1, 1, pero los coeficientes primero constante, lineal, cuadrático. Si se repitiera más, sería cubo, cuarta, etcétera, etcétera, de acuerdo a la multiplicidad. Si fuera de multiplicidad 4, por ejemplo, entonces sería C1, C2x, C3x cuadrado y C4x al cubo. ¿Ya? Eso quiere decir. A ver, otro. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Y tercera menos y' de tercer orden. Ahora sí, aquí, en condiciones ya. Estas son con condiciones iniciales o condiciones de frontera. Esta ecuación diferencial es de tercer orden y tenemos tres condiciones entonces. Y es 0, 3, y es 0 menos 1, y es segunda 0 igual a 1. Entonces, escribimos el operador lineal de cubo menos d igual a 0. Resolvemos la ecuación diferencial, me da de 1, 0, de 2, 1 y de 3 menos 1. Entonces, la ecuación diferencial es y1c elevado, pero esta es la solución general. Yo quiero la solución particular. Por lo tanto, pongo para y0, 3, x0, y3. Entonces, eso quiere decir y0, 3. Quiere decir que para x es 0 y para y 3. Reemplazo acá y me queda la ecuación, ahí está. La ecuación diferencial 1, ahí está. Y la otra condición, y'0, 1. Entonces, derivo la primera, la derivada de la función primer derivada, reemplazo y obtengo otra ecuación diferencial que es ecuación diferencial 2. Luego, la tercera condición es y segunda 0, 1. Entonces, la función solución derivo por segunda vez, segunda derivada, y voy a obtener otra ecuacióncita que se llama ecuación C3 más Y1. Entonces, resuelvo ahora la 1, la 2 y la 3 como un sistema de ecuaciones y resulta que C1 para mí había sido 2. El valor de C1 es 2. Ahí está. El valor de C2 es 0. Y el valor de C3 es, ¿qué cosa? 1. Entonces, con esas condiciones, estos valores de C reemplazo en la solución general, que era esta solución general, que era C1 a la 0, C2 a la X. Reemplazo en esa ecuación aquí. ¿Quieren? Aquí está. Reemplazo en esa ecuación y entonces me da pues la ecuación o la solución particular. Esta es la solución general. Y entonces la solución particular me da escribiendo y reemplazando las constantes. La solución particular va a ser y igual a 2e a la menos x. Esa es la forma. Bueno, ahora podemos también seguir haciendo cuando las raíces son complejas. ¿Cuándo es las raíces complejas? Fíjense, si D1 y D2 son raíces complejas, entonces se puede escribir cómo es raíz compleja, una parte real y otra compleja. D1 es A más BI y D2 es A menos BI. Entonces, las soluciones que se escriben, quiere decir, en forma compleja es E a la AX por coseno de BX y entonces E a la X por seno de BX. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial será y igual C1 E a la X por BX más C2 E a la X por seno de BX.
O sea, aquí no interesa el signo. Aquí lo que interesa es que la 1 es coseno y la otra es seno. Aquí vamos a experimentar con esto cuando es raíz compleja. A ver, determinar la solución de la ecuación diferencial. Lo primero que hacemos es escribir como d igual de y de x. Muy bien. Aquí el operador diferencial escribimos como una ecuación. D cuadrado 2D más 3D. Esto resolvemos como una ecuación común y corriente y nos da D1 menos 1 más 2 raíz de i o raíz de 2i. Y la otra es menos 1 más raíz de 2i. En otras palabras, aquí A para mí es menos 1 y B es menos 2. ¿Sí o no? Entonces, este menos 2 indica el más y el menos, o el menos y el más para hacer. Entonces, la solución será C1 e a la menos x coseno de raíz de 2x más C2 e a la menos x por seno de raíz de 2x. Esa es la forma cuando es solución compleja, ¿ya? Solución de ecuación diferencial compleja, ¿ya? Esa es la forma cuando es soluciones reales, soluciones repetidas, soluciones complejas. Ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficiente constante. Aquí está. No homogéneas. Hasta aquí anteriormente hemos resuelto las homogéneas. Estas son las no homogéneas. Fíjense, ecuaciones diferenciales no homogéneas quiere decir cuando Q de X es diferente de 0, no es 0. Y las funciones a sub 1, a sub 2, a sub n son constantes. Esa es la característica de este tipo de ecuaciones diferenciales para hacer ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es el método abreviado? Atiendan. Ahora sí, aquí nosotros vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas por diferentes métodos. Existe método, es uno de los métodos, el método abreviado, otro son los variación de parámetros, otro es ecuaciones diferenciales con coeficientes indeterminados o variable compleja o querido fracciones parciales también se llama. Entonces aquí hay distintos métodos de las ecuaciones diferenciales. Para las ecuaciones diferenciales. Uno de ellos es el método abreviado. Hay otro método que es, a ver, vamos a ver, del método abreviado. Hay ya un práctico ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero primero vamos a estudiar cuál es el método abreviado para este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahí está. ¿En qué consiste el método abreviado? Consiste en determinar soluciones por separado para la ecuación diferencial. Atiendo. 1. Inciso A. La solución homogénea se denomina también solución general y se denota por YH. Es lo que estábamos haciendo hace rato. Esa solución se llama solución homogénea o solución general. Homogénea. Y la solución complementaria se denomina también solución particular o YC, sin la constante. Aquí está la constante. Entonces, en el método abreviado, que es soluciones no homogéneas, se determinan dos soluciones. YH, que es la solución homogénea, y YC, que es la solución constante o solución particular o complementaria también. Y finalmente, la solución de la ecuación diferencial está dada por las dos soluciones. La suma de la solución homogénea más la solución constante, complementaria o particular. ¿Ya? Este método se presentan distintos casos según yo, para hacerlo fácil. ¿Ya? Hay distintos casos que se presentan. No es necesario que se aprendan los casos, pero les cuento para que ustedes sepan diferenciar rápidamente.
El caso 1 es lo siguiente. Es la ecuación diferencial de orden superior igual donde la función q de x es una función exponencial. Característica de las ecuaciones. Donde la función q de x es una función exponencial. ¿Cómo se resuelve? Primero, la solución homogénea como resolvimos hace rato. No había dudas. Y la solución complementaria o particular, lo que quieran llamar, es y igual f de a alfa x sobre f de d. Ya verán ustedes qué quiere decir alfa. Alfa es el coeficiente del exponente y f de d es el operador diferencial o el operador lineal, como llamamos. Entonces, la solución es que alfa se reemplaza en la d y ahí determinamos la solución complementaria o solución particular o como quieran llamar. Ahí está. Alfa reemplazamos en f de d. Entonces se llama f de alfa. Más claro, agua. Aquí está, fíjense. Esta es una solución, es una función, no, es una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden. Solución, ¿cómo se determina? Primero siempre determinamos la solución homogénea o la que estábamos haciendo hace rato, la solución general, diciendo que D es igual a dy de x, ya lo que estábamos haciendo hace rato. De ahí determinamos y esta es la solución homogénea. Y1, C1, E a la 3x tenemos ahí. Ahora la novedad es aquí cómo determinar YC. Entonces, para determinar la complementaria se hace lo siguiente. Si la función esta es exponencial, no estoy haciendo de otra cosa, según yo, según mi método de resolver. Entonces, es el operador diferencial igual a q de x. De aquí despejamos y de la función q de x dividido entre f de d. Ahora, atiendan acá. Y la solución dice que se resuelve así. F de alfa x sobre f de alfa. ¿Qué quiere decir? Primero teniendo f de d. Aquí tenemos q de x sobre f de d. Entonces, 2 había sido, aquí no sé si ven, o si quieren lo hacemos más grandecito. 2 quiere decir e a la 0x. Y la otra es 2 a la e a la 2x, e a la 4x. Entonces, para mí, alfa aquí es 0, alfa aquí es 2, y aquí alfa es 4. Ah, aquí había estado, bonito. Alfa es 0, alfa es 2, alfa es 4. Muy bien. Esos valores reemplazo en D. D aquí reemplazo 0, aquí 2 y aquí 4. Y de manera que tengo la solución complementaria. Así nomás. Entonces la solución final será YH más YC. Y entonces sería eso más esa solución. Y esta es la solución final de la ecuación diferencial. Ese es el resultado de la ecuación diferencial. Bueno, muy feo este color. No da, ¿no? Para hacer. Ahí todavía, pero las letras tendrían que ser negras. Ahí se va a ver. Ahí está. Ahora sí. ¿No? Caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Si el operador o la ecuación diferencial y q de x es una función trigonométrica. Clarito les estoy diciendo, pero trigonométrica, las conocidas. ¿Cuáles son? Seno y coseno. ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Aquí está. Si fuera f de a x bx,
o sea, coseno de ax bx, perdón, la función q de x fuera trigonométrica coseno, entonces la solución complementaria es y coseno de ax bx sobre f de d cuadrado. ¿Qué quiere decir? Solamente puedo reemplazar el coeficiente de esto a en las d cuadrado. Entonces ahí sería, pero d cuadrado siempre sea distinto de 0. Cuando es seno igual f de menos a cuadrado. Así. ¿Ya? Ahora atiendan acá. Fíjense. Voy a hacer esto. Y cuarta más y segunda igual a seno de x. Entonces, determinar la solución homogénea. Entonces, siempre primero, d igual de h de x. Hacemos todo lo que sea, es de multiplicidad 2, y aquí tenemos la solución homogénea. La novedad es la solución complementaria. Entonces, aquí es q de x es ¿quién es? Q de x. Q de x, según mi ejercicio, es seno de 2x. Aquí determinamos seno de 2x sobre d cuadrado, sobre d donde está cuadrado. Alfa es igual a 2, entonces reemplazamos menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. No es que menos 2 paréntesis al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces de ahí sale seno de 2x sobre 12. Y entonces la solución es YH más YC. Y entonces viene a ser, ¿cuál? Viene a ser esta la solución final, que vendría a ser eso, con, si quieren, las letras negras. Esa es la solución final. ¿Ya? Ahí está. Caso 3. ¿Qué pasa? Cuando el factor, el operador diferencial y q de x sea una función trigonométrica multiplicada por otra función, que puede ser seno o coseno. Exponencial multiplicado por seno o coseno. Por ejemplo, entonces, ¿qué se hace en ese caso? El operador diferencial igual a lo mismo, y entonces hace y igual e a la b de x, que es la trigonométrica, sobre f de d. Y finalmente, esto es f de a f d cuadrado. Y aquí se reemplaza, en vez de d, se reemplaza d más alfa elevado al cuadrado. ¿Quién es alfa? Es el coeficiente del exponente. Y d es donde está de segundo orden la variable d del cambio. Fíjense, aquí por ejemplo, determinar la solución y menos y e a la 2x seno de 3x. Atiendan aquí. La solución homogénea se hace tal como está, no hay problema, ahí está la homogénea. La novedad, ¿dónde está? La novedad está acá. Miren, este es el operador diferencial, igual a e. Entonces, pasa a dividir y queda e a la 2x. Aquí identificamos alfa es 2 y a, ¿cuánto es? A es 3. Entonces aquí reemplazamos seno de 2x sobre d2. Aquí falta aquí esto de acá. Faltó acá esto. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Voy a poner así bonito para que ustedes vean cómo es esto. Ahí está. Esto de acá podemos ponerlo así. No, ¿dónde? Con esto. Ahí está. Así. Está e a la 2x. Entonces aquí en d cuadrado. Y entonces, pero resulta de que aquí es
hacemos cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo menos 1. Y sumando queda e a la 3x sobre d cuadrado. Entonces aquí alfa o a es igual a 3. A es igual a 3. Entonces reemplazamos en d cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 4d. Pero resulta de que queda 3 al cuadrado es 9, menos 9 más 3 es ¿cuánto? Menos 6. Entonces queda así. Pero resulta que tenemos una d todavía por encontrar. No hay cómo hacer. Entonces hacemos la racionalización o multiplicamos 2 más 3d arriba más igual. Y abajo queda 4d cuadrado listo para reemplazar. Pero esa d no es cualquier d, es derivada. Entonces es 2 derivada del seno de x más 3 seno de 3x. Entonces aquí es derivada del seno de 3x es coseno de 3x por 3. De ahí viene 6 coseno de 3x por 3 seno. Entonces reemplazando todo ya en vez de d cuadrado menos 3 al cuadrado, de ahí sale e a la 2x sobre 90. Esta es la solución complementaria o solución particular también. Y finalmente, y es igual a YH más YC, y esta es la solución final o la solución de la ecuación diferencial. Hasta ahí sería, digamos, ecuaciones diferenciales de orden superior, homogénea y no homogénea, todavía por el método abreviado, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, si quieren, vamos a quedar ahí, ¿ya? Vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, ahorita vamos a ver su práctico de tienen. Entonces quedamos aquí. Aquí, esto nos va a tocar la próxima clase. Aquí le vamos a poner, quedamos aquí el 24 de mayo, día martes. ¿Ya? ¿Para qué? Nos vamos a la serenata de los chuquisaqueños a Oringayá. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos, jóvenes. Si quieren, no sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Hemos avanzado un poquito nomás. Quedaríamos variación de parámetros. Ahí quedamos. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, antes que sigamos. Hasta ahí quedaríamos hoy día. Ya me estaba olvidando. Voy a ver ahora su práctico de ustedes, cómo está en esta parte. Un ratín. Aquí está su práctico. Estaríamos... A ver. ¿Dónde está su práctico? Esto es ecuaciones diferenciales. Hemos avanzado eso. Hemos avanzado eso. Hemos avanzado también. Y entonces estaríamos transcribiendo hasta la página. Hoy día ya no se me atrasen el like como ustedes dijeron algunos. Lo voy a presentar después. Fíjense que después no hay. Ya sigo transcribiendo hasta... ya. Hasta la página 43. Y tengo que hacer el práctico número 8. Práctico número 8 había sido poquito, son 20 ejercicios apenas, así que háganlo. Nos toca variación de parámetros y las preguntas la otra clase. O sea, vale decir que para el martes yo debo estar resuelto hasta el práctico 8 y transcrito hasta la página 42 o 43. ¿Está bien? O sea, hasta el práctico 8 debo hacer. Ahora ya el martes nos toca avanzar variación de parámetros. Ya, ¿está bien? Queridos jóvenes, hasta ahí sería todo hoy día. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. las notas, ¿cuándo lo vamos a poder ver? Ya lo han visto, pero ustedes... Ya salió la nota en plataforma.
Claro, pues si ese día nomás salió, no ve cuánto es Ah, ok, ok. Loco. Solo falta verificar algunas cositas, algunos que no marcaron, otros que sacaron 100, 80, vamos a verificar si han resuelto en la hojita. Eso lo voy a hacer después, ya, pero ya ustedes tienen ahí su nota de ahí, no creo que varíe. Puede ser que disminuya o puede ser que aumente. También algunos que se han ganado puntos, se los voy a sumar a esa nota que tienen. ¿Listo? Hay algunos que ganaron puntos, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ya tienen ahí la nota ustedes. Casi va a ser excepciones más que... ¿Listo? ¿Alguna otra preguntilla? Dígame. ¿No hay? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy entonces. ¿Ya? Eso sería todo. Si no hay una pregunta, el día jueves pasan con Jafet. Ya pueden ir haciendo el práctico número 8. 8. ¿Ya? Está bien, ya nos falta poquito, unas 2 clases más y lo acabamos de ecuaciones diferenciales. Siempre y cuando estén valientes, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ahí quedamos, jóvenes, entonces. Nos vemos el día martes. ¿Ya?